Vamos a ir al mensaje de esta mañana. Creo que tengo un buen tiempo. ¿Cuántos han estado disfrutando de las últimas enseñanzas? Muy bien, 2 o 3. Los demás, no tienen que decir amén si no han disfrutado, ¿no? Yo sí he estado disfrutando porque ha sido un tiempo en el cual hemos estado de alguna manera alimentándonos correctamente. Los que no lo sabían se han educado, y los que ya lo sabíamos, pues volvimos a recordar algunos principios muy importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno es parte de un grupo o se une a un grupo, es importante saber con qué grupo se está uniendo, ¿cierto o no? Si usted se une con cualquier grupo, tenga cuidado y no le salga una sorpresa. Usted y yo tenemos que saber dónde nos reunimos y con quién nos reunimos. Usted y yo tenemos que saber en qué creemos nosotros y en qué cree ese grupo al cual nos estamos uniendo. Por eso empezábamos el año hablando acerca de la iglesia. Ese fue el tema, la iglesia. Hablábamos de cómo Dios estableció la iglesia, que la iglesia la iglesia local, la reunión de los santos no es un diseño, no es un pensamiento de hombre, sino algo establecido por Dios. Y trabajamos con ese tema, y la semana anterior comenzamos con el segundo tema fundacional para nosotros como iglesia, que es el Espíritu Santo. Y hablábamos que el Espíritu Santo es el poder de la iglesia, el poder que opera en la iglesia, o el poder que mueve a la iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando al respecto. Pero déjeme en 1 o 2 minutos volver un poco a lo que la semana anterior enseñábamos acerca del Espíritu Santo, cómo participa en la iglesia o qué hace en nosotros que somos la iglesia del Señor. Desde el principio la iglesia del Señor no fue destinada, escúcheme bien, no fue creada ni destinada a ser una iglesia sin poder. Al contrario, fue diseñada para ser un organismo poderoso que causara algo en la sociedad, que causara algo en este mundo. Y eso es muy importante, porque la iglesia, la cual conocemos hoy, no es solamente una organización, sino que desde la mente de Dios, desde el propósito de Dios, fue diseñado para ser un movimiento sobrenatural, el cual no se va a detener hasta que cumpla el propósito por el cual fue creado. Pero no hay forma de que la iglesia se mantenga en el tiempo a no ser por la misma intervención de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad, la hermosa persona del Espíritu Santo. Desde el principio Jesús dejó bien claro que la iglesia no iba a funcionar con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, esto fue lo que el Señor dijo. Le dijo a sus discípulos antes: no se vayan de Jerusalén, yo me tengo que ir al Padre, pero ustedes no se vayan. Esperen el día, esperen el momento en el cual van a ser revestidos. Dice: recibiréis poder. Cuando eso suceda, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y exactamente como él dijo fue que sucedió. Comenzó a suceder hace más de 2000 años y está supuesto a seguir sucediendo en este tiempo, en el siglo XXI. En otras palabras, como iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, no hay forma que perduremos en el tiempo, no hay forma que causemos un impacto en la sociedad, a menos que
seamos revestidos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. Porque si eso no sucede, lo que usted y yo hacemos es reunirnos y tener un tipo de reunión sin poder, sin propósito, sin nada que impacte a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la sociedad en la cual hoy pertenecemos. El mismo poder que llenó a la iglesia en sus inicios, ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Gracias por esos amenes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y muchas veces, casi siempre, es ignorado por la iglesia. Es ignorado por la iglesia. La pregunta, hablábamos la semana anterior, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo en la iglesia de hoy? Porque el Espíritu Santo es el que transforma a personas débiles en testigos valientes. La semana anterior hablamos de eso. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo primero, era tan cobarde en mi vida hasta que tuve un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Yo no me podía atrever ni siquiera a hablar, yo lo comentaba la semana anterior, delante de personas. No había forma. Mire, ya me pusieron la alarma que tengo que apurarme. No había forma. De igual manera podemos ver en la Escritura experiencias como las de los discípulos del Maestro. Cuando Jesús es arrestado, todo el mundo salió huyendo. Uno que decía que nunca lo dejaría es el apóstol Pedro. Yo decía la semana anterior, no juzgue a Pedro porque negó al Señor 3 veces. No lo juzgue, no lo trate mal a Pedro, porque muchas veces nosotros hemos negado al Señor también. Así que no tenemos con qué pararnos aquí y juzgar a Pedro por haberlo negado. Nuestras acciones, nuestras palabras, por favor pongan en silencio esa alarma. Yo sé que eso uno no lo puede controlar, es una alerta que mandan siempre. Y esa es la alerta que nos da el Señor hoy. Hey, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro, después de haber negado a Jesús, esperó el tiempo de la visitación del Espíritu Santo, ese día hubo una transformación, no solamente en él, sino en todos los que estaban con él. Después de ese día, después de ese momento, inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se levanta y comienza a predicar en aquel lugar donde habían crucificado a Jesús, en aquel lugar donde habían rechazado a Jesús, y comienza a predicar con una valentía, con una fuerza que era irreconocible en aquel hombre que había negado al Maestro. Y comienza a predicar de una manera tan valiente que dice que después de ese sermón más de 3,000 personas se convirtieron al Señor y la iglesia comenzó a crecer exponencialmente y con poder. El mismo Pedro y Juan comenzaron con ese fuego del Espíritu Santo, con esa unción, con ese poder, a predicar. Y las autoridades los llamaron y le prohibieron y los amenazaron. Y le dijeron, dejen de hablar en ese nombre. Y él le dijo, no, ese nombre es el nombre sobre el cual o por el cual no hay otro nombre que traiga salvación a cada uno de nosotros. Así que seguiremos predicando, y seguían predicando. ¿Por qué? Porque ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Es ese mismo poder, escúcheme bien, que a nosotros, el poder del Espíritu Santo, miren en pantalla, el Espíritu Santo nos anima a defender la verdad cuando el mundo nos presiona para que permanezcamos en silencio. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero hay lugares como Europa que están en un estado de post-cristianismo. ¿Qué significa? No les interesa nada de Dios. No quieren saber de Dios. De hecho, en el Reino Unido, escúcheme bien, cuando una persona ya ha pasado, hay ejemplos, hay testimonios, hay hechos reales
que un hombre de 70 y tantos años, que en su juventud junto con su esposa decidieron y tomaron la decisión de abortar a uno de sus hijos, se convirtieron al Señor y estaban arrepentidos por eso. Se paró frente a una clínica, en la calle del frente de la clínica. No vio hacia la clínica, simplemente estaba en ese lugar, frente a ese lugar, orando en silencio, no interactuando con la gente, no diciendo nada, no abriendo su boca. En su mente estaba orando. Llamaron a la policía y le dijeron: ¿qué tú haces? Aquí orando en mi mente. ¿Y qué tú oras? Porque estoy arrepentido de haber dicho, junto con mi esposa, haber abortado un hijo en nuestro tiempo de juventud. Y estoy aquí para que el Señor pueda, a través de mis oraciones, tener misericordia por todas esas personas que vienen a esta clínica que está al frente mío. Se lo llevaron arrestado por estar orando en su mente. Es prohibido orar en la mente. Hay una ley en la cual en un vecindario, escúcheme bien, que esté a cierta distancia de una clínica de esta, si usted ora en su cuarto, es prohibido. Ay, pastor, eso es mentira. Búsquelo y usted verá que es cierto. Es real. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, sobre todo los del estado de la Florida, vivimos en el mundo de Mickey Mouse, en el mundo de la fantasía. Pero estamos viviendo en un mundo real. Es una realidad. La persecución contra la iglesia ha comenzado. No nos ha llegado todavía. Pero que ya está, ya está. Entonces, para poder resistir, necesitamos el poder del Espíritu Santo, para tener la valentía de poder pararnos y decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo. No ir con la corriente del mundo, sino ir en contra de la corriente de este mundo. No ir con aquellos que pregonan, que creen y aman a Dios incluso, pero que hacen todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar rápidamente en el tiempo que me queda. Número 2, el Espíritu Santo es la fuente del poder sobrenatural. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a actuar. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a avanzar. Es el Espíritu Santo que nos lleva de victoria en victoria, que vamos en avanzada y no en retroceso. Porque cuando usted se convierte a Cristo, cuando yo me convierto a Cristo, tengo una noticia que darle. Usted y yo somos llamados a ser gente de avance y no de retroceso. Hay unos pocos amenes. ¿Por qué? No se cree. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Que no se cree lo que realmente tiene. Que no se cree lo que realmente es. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. No es, mi Padre no es el de este mundo. Mi Padre es el eterno Dios Todopoderoso. Entonces, por no tener esta convicción, caemos en ese estado en el cual, ay, no sé qué hacer muchas veces, no sé cómo actuar muchas veces. Pero por eso el Señor dijo que es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es tu amigo, es tu ayudador, es tu consolador, iglesia. Él es quien te puede guiar. Y de hecho lo necesitamos. ¿Por qué? Porque como vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, explotó en poder. Explotó de una manera tan grande que donde iban las personas predicaban. No se quedaban callados con lo que tenían. No es como los evangélicos de hoy en día, que casi nadie sabe que son cristianos. Son ultra, es más, el FBI lo debería contratar, la CIA lo debería contratar. Son ultra, mega, recontra secretos. Nadie sabe que son cristianos, hermano. En aquel tiempo la vida estaba en juego. La vida de su familia estaba en juego. Su seguridad estaba en juego. Su familia, si uno se convertía a Cristo, su familia los aborrecía y los expulsaba de su familia. No querían saber de ellos. Y ellos estaban dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo.
Pero ¿qué los impulsaba? ¿Qué los hacía que tomaran una decisión tan radical? Era el poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Era el poder, ellos sabían lo que cargaban. Ellos sabían que habían confiado en la promesa de Jesús. Yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo viviendo en ustedes. La iglesia explotó, creció por el poder que tenían, que era el poder del Espíritu Santo, un poder sobrenatural. No era una obra de hombres, era una obra del Espíritu Santo. Era el poder de Dios obrando a través de personas comunes para lograr cosas extraordinarias en aquel tiempo. Miles y miles se convirtieron. Y eso ha seguido pasando hasta este tiempo. Por eso usted y yo estamos aquí. Lo que nos toca a nosotros es reconocer lo que usted y yo portamos en nuestra vida hoy. Reconocer y tener esa relación personal con el Espíritu Santo para poder entender, para poder interpretar los propósitos de Dios en nuestra vida. En el libro de Hechos, si usted lee, hay muchos milagros. Milagros comenzaban a suceder cuando la iglesia de Dios operaba en aquel tiempo bajo el poder del Espíritu Santo. No era algo raro, se volvió común los milagros, se volvían comunes los milagros. Donde sea que ellos iban, predicaban y oraban y cosas sobrenaturales sucedían. No era porque eran grandes personas, no eran porque eran muy estudiados, no, era el poder que habitaba en ellos que los hacía que se manifestaran esas grandes cosas. ¿Por qué no sucede hoy en día? La pregunta. ¿Por qué ese poder manifestado de Dios no sucede, no se ve hoy en día como se miraba en aquel tiempo? Esa es una buena pregunta que debería quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué no está sucediendo en este tiempo? Una de las respuestas que puede darse es porque no entendemos o no reconocemos el poder que habita en nosotros. No era porque era Pedro, ni porque era Juan, ni porque era Santiago, ni porque era Pablo que los milagros sucedían. Era porque ellos sabían en quién operaban. Ellos confiaban y oraban. Y sabían que no era su reputación, sino la reputación del Señor en ellos. No tenían temor de imponer las manos sobre los enfermos. Oraban. Al final la voluntad es de Dios, la cual es agradable y perfecta. Si lo quiere sanar, lo va a sanar. Si lo quiere resucitar, lo va a resucitar. Ellos no oraban pensando qué va a decir la gente. Ellos oraban confiando, sabiendo que oraban por el poder que había en ellos y que creían que Dios lo podía hacer. Y si Dios lo quería hacer, Dios lo hacía. Eso es lo que nos falta a nosotros. Tener esa valentía, esa creencia de saber lo que cargamos en nuestra vida. Pedro y Juan caminaron entrando a un lugar, usted conoce bien la historia, en la escritura está. Entraron a un lugar, a una iglesia, iban a entrar a un lugar llamada La Hermosa, una iglesia llamada La Hermosa. Estaba un hombre, dice, cojo de nacimiento, nunca caminó, estaba ahí pidiendo limosna. Se acerca a ellos cuando van pasando, les tira la mano para ver si le daban una limosna, una monedita que le dieran. Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre se levantó. ¿Por qué? Porque Pedro le dio de aquello que él sabía que él tenía, y era el poder del Espíritu Santo en él. Él sabía lo que cargaba. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con gente enferma, amigos, y lo que hacemos es darle una palmadita y decirle que Dios te ayude, en vez de decirle, ¿me dejas que ore por ti? ¿Me permites que ore por tu vida? ¿Me permites que clame al Señor? ¿Me permites que yo pueda rogar al Señor? Y en su misericordia Él lo puede hacer. Ay, pero ¿y si no lo hace, pastor? Mire, usted no sabe las veces que yo he orado por alguien y no se ha sanado. Yo no me preocupo por eso, que la gente piense. Al final la gente va a pensar lo que le dé la gana y va a opinar lo que le dé la gana. La vida es así. No todo el mundo va a hablar bien de usted.
Pero ese es un asunto del Señor con la persona. Pero han habido que unos que se han sanado. Y entonces cuando sucede eso, la gloria sea para el Señor, no para usted ni para mí. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos lo que portamos. No sabemos lo que tenemos. No lo podemos, no lo ponemos en obra, no lo ponemos en práctica. Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, cuando oren por poder, tal vez lo reciban. Efesios 1:13, mire, esto fue lo que dijo el Señor, no dijo aquello, dijo esto. En Él también, ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ayúdame ahí, Javi. Efesios 1:13. Usted y yo, desde el día que usted y yo nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, ese día usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que no lo tiene, perdón, yo lo agregué. Usted carga un poder, yo cargo un poder, y ese poder lo necesitamos para operar, para trabajar en nuestra vida. El enemigo sabe que una iglesia sin poder es una iglesia ineficaz. Si no caminamos en el poder del Señor, somos una iglesia ineficaz, que no causamos nada. Miren pantalla, si la iglesia no está viviendo en milagros hoy, no es porque Dios haya dejado de trabajar, es porque muchos han dejado de esperar que Él se mueva. Dios se quiere mover en este tiempo a través de milagros, a través de prodigios. Yo sé que hay una corriente del cristianismo que cree que los milagros ya desaparecieron, ya no sucede. Lo hay, lo existe. Hay teólogos que tienen grandes problemas, grandes discusiones teológicas acerca de esto. Entre los que creemos que los milagros continúan y aquellos que creen que ya pararon. Existe, créame que existe. Pero yo me acuerdo cuando nos convertimos al Señor, y esta fue una de las experiencias que transformó mi vida completamente. Hace más de 30 años. Teníamos una niña de 1 año que al primer año le dio una crisis de asma muy fuerte que casi se nos muere. Y durante 4 años, tenía crisis tan profundas que pasaba 1 o 2 semanas en el hospital. Esa es mi hija Cindy, la que hace los cafecitos tan deliciosos que está allá afuera. Y una noche, mi esposo y yo orando, siempre orábamos: Señor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Te pedimos, ten misericordia, haz un milagro. Y una noche, bien clarito, recuerdo muy bien que eso fue lo que cambió mi manera de creer acerca de pensar acerca de los milagros, del poder de Dios a nuestra disposición. Señor, orábamos en esa noche, los dos de rodillas, poniendo nuestras manos sobre el cuerpo de nuestra niña. Y me acuerdo que al siguiente día oramos y ya estuvo suficiente. Al siguiente día en la mañana mi esposa me pregunta: por favor, contéstame esto. Cuando estábamos orando anoche, ¿te acuerdas muy bien? Sí. En algún momento de la oración en que estábamos ahí, tú moviste tu mano y la pusiste sobre la mía. Yo le dije no. Me dijo ella: no me digas nada más, yo sé que era la mano del Señor. Y desde ese día mi hija nunca más tuvo asma. Nunca más. Así que yo sí creo en milagros. Desde ese día comenzaron a suceder cosas hasta este tiempo. Y le digo, ese mismo, porque usted estaba destinado a ser pastor. No, ¿qué va a ser? Ese mismo poder habita en mí, habita en usted, habita en todos aquellos que hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que le seguimos a Él. ¿No me cree? Juan capítulo 14, versículo 12, mire lo que dice el Señor: el que cree en mí, ayúdame ahí, Javier, ahí, yo creo que sí lo tiene, ¿no? Juan 14, 12.
Si no, se lo voy a leer, no importa, escúcheme bien. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Esto es Jesús hablando. Otros teólogos dicen que estas obras de las cuales hablan ahí, y tienen mucha razón, pero yo no me quedo corto, tiene que ver con la obra de la predicación del evangelio. Si en aquel momento Jesús, escúcheme bien, alcanzó a algunas personas, nosotros como iglesia, con el poder del Espíritu Santo, haremos mayor conquista en este tiempo. Está bien, pero entonces yo me voy ahí. Entonces en Marcos 16, el Señor mismo Jesús hablando, Marcos capítulo 16, vamos ahí. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y ese poder está disponible para usted y para mí. Pero por no entenderlo, por no creerlo o por no saberlo, no le damos uso o no le permitimos que Dios opere en esta dimensión. Si el Señor dijo estas palabras, significa que si tú y yo somos creyentes, estamos llamados a caminar en milagros, señales y prodigios. ¿Se da cuenta que nadie dijo amén? Porque todavía no entra. Pero la realidad es que Dios no estableció una iglesia para que solamente fuera algo religioso. Lo religioso es hacer aquello que creemos que debemos hacer, pero nada más, y nos hace sentir bien, como que estamos en paz con Dios. Pero la realidad de la iglesia no es esa en la mente de Dios. La realidad de la iglesia en la mente de Dios es un organismo vivo, lleno de poder, lleno de autoridad, que viene y combate las obras de oscuridad en este mundo. Porque este asunto es espiritual. Este asunto es espiritual. En el mundo, usted y yo, aquí en nuestra vida, vivimos dos vidas. La vida natural, la que usted vemos, podemos sentir, podemos palpar, pero hay una vida espiritual. Nosotros estamos llamados a caminar en el espíritu y no en la carne. Estoy tratando de educar, ya no tengo tiempo. Si usted y yo nos enfocamos a caminar en el espíritu, necesitamos sí o sí al Espíritu Santo. Si queremos caminar de una manera sobrenatural, usted y yo sí o sí necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? A través de una relación íntima, una relación más profunda con el Espíritu Santo. Porque, escúcheme bien, la iglesia no puede conformarse con un cristianismo sin poder. El mundo no necesita una institución religiosa. El mundo necesita algo diferente. Y eso diferente que dejó el Señor en este mundo para causar un impacto es su iglesia. Por eso, escúcheme, una iglesia necesita una iglesia, el mundo necesita una iglesia llena de poder que demuestre que Jesús está vivo. Necesita un grupo de personas que se muevan en lo sobrenatural, que estén dispuestos a ir más allá de lo común que existe o que enseñan las religiones de este tiempo. Necesitan hombres y mujeres que no tengan miedo de hacer oraciones valientes y creer en lo imposible. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo no solo habla de milagros, sino que camina en los milagros. No solo lee de avivamientos, sino que causa avivamientos. No solo admira el poder de la iglesia primitiva en aquel tiempo, sino que vive en ese mismo poder en este tiempo. La pregunta no es si Dios se moverá. La pregunta es si creemos y caminaremos nosotros en lo que Él ya nos ha dado. Esa es la pregunta que debemos de hacernos.
Termino aquí, iglesia. Es hora de dejar de esperar el avivamiento y empezar a caminar en el avivamiento. Porque lo único que nos aviva en nuestra vida no es que usted y yo vengamos aquí y nos sintamos bien, sino es el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, a través de una íntima relación con Él. A través de una íntima relación con Él. Usted ha escuchado muchas veces que los pastores siempre le decimos a la iglesia: tenga un tiempo con Dios todos los días, lea la escritura, tenga un tiempo de oración. Algunos dicen: eso yo ya lo sé, pastor, eso no es nada profundo. Claro, por no ser tan profundo usted no lo hace, mucho menos hará lo que sea profundo. Si aprendemos a hacer las cosas pequeñas, las cosas básicas, el ABC del Evangelio, le aseguro que usted y yo no necesitamos muchas cosas. Si usted y yo comenzamos a caminar, a vivir nuestra vida de una forma sencilla pero profunda, relacional con el Espíritu Santo, cosas comenzarán a suceder en nuestra vida. Cosas comenzarán a suceder a través de nuestra vida. Y cosas comenzarán a suceder a causa de nuestra vida. No porque seamos buenos, sino porque Él habita en nosotros. Él es el bueno, no usted y yo. La próxima semana, escúcheme bien, hoy hablé del poder de manifestación gloriosa, cosas sobrenaturales. La próxima semana, no la próxima, la siguiente, porque la próxima es domingo de visión, pero la siguiente vamos a hablar de las cosas que no son tan explosivas ni grandiosas que se ven, pero que son las que realmente crean un fundamento de poder en nuestra vida. Créame, nos vamos a sorprender de cómo nos hemos perdido de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Le voy a enseñar en 2 semanas, pero el próximo domingo usted no se puede escapar. Venga, el domingo de visión va a ser glorioso. Póngase de pie en esta mañana. Si usted está aquí, usted que nos ve, nunca le ha entregado su vida a Jesús, oiga, no es casualidad, Dios le está buscando. ¿Usted se va a dejar encontrar? Esa es la pregunta. No puede operar en el poder del Espíritu Santo a menos que entre por la puerta, a menos que le dé la oportunidad al Señor que primero venga a su vida, para que entonces sea sellado con el Espíritu Santo. Si usted está aquí, usted nunca lo ha hecho. Si usted nos ve y nunca lo ha hecho, simplemente dígale: eterno Dios, yo te entrego mi vida hoy. Reconozco que he pecado y que te necesito, y que necesito tu perdón para que me dé oportunidad de tener una vida eterna contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor. Amén, amén. Si su oración ha sido sincera, de lo profundo de su corazón, el Espíritu Santo ahora habita en su vida. Ahora usted podrá caminar en Él y experimentar su grandeza. Si usted tomó esa decisión y nos ve por internet, mándenos un mensaje, va a ser bueno saber. Si usted está aquí y oró conmigo, puede levantar su mano, queremos orar por usted. ¿Hay alguien que tomó esa decisión en esta mañana? Todos estamos en Cristo. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que tenga de ti misericordia. Que camines en su poder y que su gloria sea manifestada en tu vida y a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.